Muy bien, teniendo un claro contexto de lo que el pueblo de Israel sufrió por su desobediencia, por su maldad, por apostatar, por su idolatría, nosotros nos damos cuenta de que todo lo que había pasado en su alrededor, todo lo que teníamos en mente era destrucción. Al igual, cuando el pueblo abandonó a Dios y los caminos de Dios, asimismo el Señor les abandonó y todas las naciones venían a atacarlos, todas las naciones venían a hacer daño, y lo último que uno podría imaginarse para el pueblo de Israel era un mensaje de esperanza. Pero el Señor en su tiempo levantó un profeta, y es el profeta Zacarías. Este siervo de Dios, utilizado por Dios, iba a hablarle al Señor, iba a hablarle por parte del Señor al pueblo y mostrar de que había algo mejor para ellos si ellos se convertían. Saben, queridos, ustedes deben tener en cuenta la parte de que el profeta Zacarías tuvo unas visiones. Así que vamos nosotros a ver qué vio el profeta Zacarías en su primera visión en cuanto a esperanza para el pueblo, en cuanto a esperanza para todos sus habitantes, en cuanto a esperanza para sus corazones. Quiero invitarles para que abran sus Biblias, queridos, en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 16. Dice el versículo 16: por tanto, así dice el Señor, he vuelto a Jerusalén con piedad, y en ella será reedificada mi casa, dice el Señor Todopoderoso, y el cordel de medir será tendido sobre Jerusalén. Clama aún y di, así dice el Señor Todopoderoso, mis ciudades volverán a rebosar de abundancia, de bien, y el Señor volverá a consolar a Sión y a elegir a Jerusalén. Cuando usted lee el texto bíblico, querido hermano, querido amigo que estás a través de la pantalla, te vas a dar cuenta que el Señor le está dando una esperanza al pueblo. Les está diciendo, si ustedes se convierten, si ustedes vuelven a hacer las cosas, vuelven a andar por el buen camino, entonces yo volveré a estar delante de ustedes, yo otra vez llamaré al Jerusalén mi casa, yo otra vez volveré a reedificar mi casa y estaría allí con ustedes. Así que lo primero que ellos debían tener en cuenta es que debían de convertirse de sus malos caminos, convertirse de sus malas andanzas, convertirse de todas estas cosas y porquerías que habían llenado el pueblo. Esto ocurrió en la primera visión, pero si usted sigue leyendo también, querido, se va a dar cuenta que en Zacarías capítulo 2, versículos del 8 al 13, encontramos la segunda visión, y en la segunda visión que el Señor le brindó a Zacarías para hablar al pueblo, también está hablando de un mensaje de esperanza. Dice el capítulo 2, versículo 8, porque así dice el Señor Todopoderoso, después de la gloria me envió a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Si usted, querido, ha detallado, se da cuenta que cada vez que comienza un texto, que cada vez que el Señor habla, que cada vez que el Señor expresa algo por medio de su profeta, el profeta dice, así dice el Señor. Y en este momento el versículo está enfatizando que si el pueblo se convierte, que si el pueblo trabaja, que si el pueblo le abre las puertas de su corazón a Dios, entonces el Señor estará ahí protegiéndolos como la niña de sus ojos. Es como si fuera una madre. Usted puede observar una madre, y la madre cuando tiene su bebé que quiere, que ama, cuando está pequeñito, entonces no permite que ninguna de las cosas que le pueden hacer daño lo toque. De esta forma, así dice el Señor, de esta forma, así el Señor está mostrando de que Él trata a su pueblo como la niña de sus ojos, como algo sagrado, y no permite que nadie lo toque. Era la esperanza que le estaba dando a su pueblo si ellos se convertían de sus malas andanzas. Ahora, ustedes saben que Jerusalén, cierto que sí, era un pueblo amenazado infinitivamente por muchas naciones. Todos querían hacer daño, el enemigo quería trabajar por medio de ellos para destruir lo que fue llamada la casa del Señor, pero el Señor también promete salvaguardia. Quiero invitarles para que vayamos al capítulo 8, y en el capítulo 8 leemos a partir del versículo 7. Así dice el Señor Todopoderoso, yo salvaré a mi pueblo de la tierra del este y del oeste. Los traeré aquí y habitarán en Jerusalén y serán mi pueblo, y yo seré su Dios con fidelidad y justicia. ¿Saben, queridos? Después que el Señor promete que estará ahí, también promete de salvarlos de todos los peligros. Y dice y enfatiza el texto bíblico, yo seré su Dios. No esos otros dioses que ellos habían elevado, esos dioses de piedra y de roca, los cuales tenían en mente y habían creado en sus corazones. Dice Jehová de los ejércitos, Dios poderoso, bueno y verdadero,
yo seré su Dios. Queridos, es muy interesante, pero a partir de eso, el Señor promete, ¿cierto?, que va a estar con ellos, pero ellos deben cumplir su parte también. Ellos también deben de cumplir su parte y para ello deben de hacer el bien. Así que vamos a dirigirnos ahí mismo al versículo 19, y el versículo 19 dice, así dice el Señor Todopoderoso: el ayuno del cuarto mes, del quinto, del séptimo y del décimo mes se convertirán en gozo y alegría. Si usted se devuelve un poquitico en el versículo 15, dice, ahora decidí hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá, de estos días no temáis. Esto es lo que habéis de hacer, hablad la verdad. El primer punto, unos a otros, hablar la verdad, juzgar con justicia y buscar la paz en vuestras cortes. ¿Saben, queridos? Ellos debían reconocer que el Señor fue quien dio a ellos la potestad para gobernar. Así que si puso gobernantes, entonces los gobernantes debían de gobernar bien, en verdad y en justicia. Si puso jueces, los jueces debían de juzgar bien y en justicia. Si usted iba a hablar, si usted iba a obrar, entonces usted debía de obrar con bien, obrar bien y en justicia, porque era uno de los mandatos del Señor. Por lo pronto, por lo tanto, ellos iban a tener ese gozo, esa paz, esa alegría y esa armonía que ellos estaban buscando. ¿Saben, queridos? Nosotros seguimos leyendo el texto y nos damos cuenta que el Señor claramente les está mostrando cuáles son las cosas que debían hablar. Vamos a ir a un último texto. Después del profeta Zacarías, queridos, nosotros encontramos al profeta Malaquías, hablando quizás en cuanto a la abundancia económica, a las riquezas materiales. El Señor también promete y el Señor también les habla y les dice. Vamos a leer el versículo 10. Trae todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Estamos leyendo el capítulo 3 de Malaquías, versículo 10. Y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Saben, queridos? Hoy en día nosotros encontramos muchas de las novedades, muchas cosas en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas, pero el Señor hoy está diciendo, tumba esos dioses que tienes, tumba todas esas porquerías que tienes en tu corazón, todas esas cosas que te están dañando, que te están apartando de mí, y yo volveré a traer bendición a tu hogar, bendición a tu vida, bendición a tu familia, a tus hijos, a todas las personas que te rodean, a tus bestias, a tus familiares, a todo lo que tú tengas. Pero debes de poner de tu parte, debes volver a buscar los caminos del Señor y el Señor obrará conforme a su santa y divina voluntad, puesto que el Señor en el día de hoy ha traído a cada uno de nosotros un mensaje de esperanza a pesar de todas las situaciones que nos rodean en el mundo. Dios les bendiga, queridos, una feliz tarde.